Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. Hoy día la lectura va a ser de Mateo capítulo 5, el verso 7 al 12. Si están usando la Biblia de la iglesia, está en la página 908. Dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. Buenos días a todos. En 1993 hubo un hombre que se llamaba Hitler y él se convirtió en el canciller de Alemania tras una serie de victorias electorales del partido nazi. Su llegada al poder marcó el inicio de los atroces acontecimientos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler asumió el cargo, su objetivo era seguir difundiendo la ideología nazi en toda Alemania. En 1933 existían 28 diferentes ramas del cristianismo en Alemania, y Hitler decidió unirlas a todas en una sola iglesia y la llamó la Iglesia del Reich. Todas esas dominaciones quedaron inmediatamente sujetas a las enseñanzas de la iglesia de Hitler. Entonces ellos predicaban de que ser alemán y cristiano era uno y lo mismo. Hitler era el receptor del gobierno de Dios y el transmisor de los rayos eternos. Algunos pastores incluso reemplazaron las Biblias de sus iglesias con copias de la autobiografía de Hitler. ¿Se imagina entrar aquí a esa iglesia y que todas las Biblias debajo de los asientos fueran reemplazadas con un manifiesto político? Esto fue lo que pasó en 1993. Están empujando la ideología de ser alemán como ser cristiano. Y 75% de los cristianos votaron a favor de quedarse con una ideología nazi adentro de la iglesia. Ellos querían seguir las ideas de Hitler, de los nazis, y querían mantener la paz. Entonces dejaron que estas ideas horribles se quedaran adentro de la iglesia. Fue una tragedia. Y nosotros ahora, hoy en día, miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿cómo será que esto sucedió? Esa gente no era cristiana. Esos 75% de los cristianos no eran en realidad cristianos, por pensar de esa manera. Y pensemos ahora, 75 años de acá, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a ver a nosotros. ¿Y qué van a decir ellos? ¿Van a decir lo mismo de nosotros? Querían mantener la paz, entonces no pelearon
para decir la verdad sobre Jesús? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Nosotros somos diferentes a esos cristianos del pasado? La única manera que nosotros podemos ser diferentes oremos. Sin el poder tuyo, Jesús, no podemos hacer nada por nuestra propia parte. Ayúdanos a caminar en obediencia contigo. Necesitamos que nos abran los ojos. Tú eres el que escribiste este libro que estamos leyendo. Por favor, enséñanos nuestros propios corazones. Enséñanos dónde estamos ciegos. Cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar el sermón de los bienaventuranzas. Que dice que Dios bendice a los que les hacen burla y los persiguen. Dios bendice a los que tienen corazón puro, a los que procuran la paz y a los que son perseguidos por hacer lo que está correcto. Estas son las 8 características de los que van a ser bendecidos. Si usted se llama un cristiano, eso es lo que se significa ser cristiano. Si yo tuviera que resumirles lo que Jesús está diciendo, Él está diciendo: mis seguidores están hechos diferentes, se distinguen al resto, caminan a su propio ritmo, están creados o hechos diferentes. Como cristianos nosotros tenemos que ser diferentes. Y no tiene nada que ver con la ropa que nos vestimos o en que trabajamos, la personalidad, no. Es por nuestro carácter. Abran sus Biblias a la página 809, mientras vamos a ver la última sección de las bienaventuranzas. Si abren la Biblia, la primera palabra que van a hacer es la palabra que es bendecida. Esto es clave porque Jesús está diciendo que así como se ve la verdadera felicidad, los bienaventurados es una declaración de felicidad y plenitud. Jesús está diciendo: si usted es mi seguidor, usted va a tener felicidad. Tenemos que vivir de esta manera. Ese es el camino para la felicidad verdadera. Eso es cuando el Evangelio completamente transforma la vida de nosotros. Si miramos aquí a la pantalla que está detrás de mí, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos pobres en el espíritu, lamentándonos por nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Jesús, entonces Él bendice a los que tienen sed y hambre por Él. Esta hambre y sed de justicia es para todos y significa una transformación completa. Ver toda nuestra vida a la luz de la gran historia cósmica de Dios. Después miramos
que tenemos que tener la actitud de ser puros en corazón. Tenemos que ser misericordiosos y tenemos que hacer la paz. Vamos a leer Mateo 5, de 7 al 9. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Entonces vemos que los que siguen a Jesús somos de corazón puro, procuramos la paz, cuando Dios es misericordioso con nosotros, quiere decir que no nos dio el castigo que nos merecemos. Eso es misericordia, cuando no nos da el castigo que merecemos. Y cuando somos puros de corazón, es que tenemos una postura del corazón delante de Dios que busca obedecerlos. En nuestros deseos y pensamientos lo honramos a Él. Nos tenemos que guardar los corazones. Y después los que procuran la paz. Quiere decir que llevamos paz a las situaciones. La paz vertical, eso significa que nosotros compartimos cómo podemos estar en paz con Dios, con otros. Después está la paz interior, porque vivimos en un mundo muy ansioso. Entonces nosotros tenemos esa paz interna. Tenemos esa paz interna porque nos da la habilidad de perdonar a otros. Eso es cuando el Evangelio nos da una paz interna. Pero podemos reconocer de que esto es muy difícil. Cuando alguien me ofende a mí, mi primera acción no es decir, voy a ser misericordioso. No, mi primera idea es cómo me voy a vengar. Ser misericordioso es ser contra nuestra cultura de hoy en día. Si nosotros somos honestos y decimos nuestros pensamientos revelan mucho de nuestro carácter. Nosotros vivimos en un mundo muy ansioso. Pero también vivimos en un mundo donde existe la cancelación. O sea, si uno dice una cosa mala o comete un error al decir algo de la manera equivocada, entonces es decir como que uno está frito por hablar por temas sensitivos. Vivimos en un mundo que está cada vez más dividido y no hay paz. Pero Jesús está diciendo, estos son mis seguidores, los que son misericordiosos, los que son pacificadores, los que son puros en corazón. Tenemos que ver hacia Jesús porque tenemos que reconocer que nosotros no somos perfectos y no automáticamente tenemos esas características. Jesús es el único que fue perfecto y que totalmente se identifica con esas características. Jesús significa misericordioso. El
lamentaba el pecado del mundo. Él fue manso, tenía una fuerza gentil, tuvo hambre y sed de justicia. Él fue lleno de misericordia hacia otros. Él tuvo compasión. Jesús fue puro de corazón, siempre recto delante de los ojos de su Padre. Pero últimamente tenemos que darnos cuenta que el más grande atributo fue que Él fue un pacificador en la tierra. Él fue el único medio de paz entre este mundo pecador y quebrantado y el Dios que lo creó. Todos nacemos no teniendo paz con Dios. Por eso es que nosotros estamos dañados, no tenemos paz con Dios. Nosotros hacemos lo que se nos da la gana, decimos lo que se nos da la gana y pecamos. Y el pecado es el que nos separa de Dios. Imagínense que Dios está en el norte y nosotros estamos en el sur y hay una gran espacio, una gran montaña entre los dos. Nosotros tenemos que quitar esa separación que nos separa de Dios, que es el pecado. Jesús no vino a simplemente curar a alguna gente o a contar buenas historias. No, Él vino a traer la paz. Como vemos en Colosenses, dice, porque en Él habitó toda la plenitud de Dios y por medio de Él reconcilió nosotros con todas las cosas. O sea, Él hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Por la cruz, el pago por nuestros pecados. Nosotros estamos separados y nacemos siendo separados de Dios. Solo es por medio de la fe en Cristo que podemos quitar esa separación. Jesús es el cumplimiento de todas estas bienaventuranzas y es el pacificador entre nosotros y Dios. La puridad, la misericordia, la rectitud, todo eso viene de Jesús. ¿Eso lo describe a usted? ¿O muchos de los cristianos que conocemos? Yo he escuchado muchos ateos decir que mucha gente no cristiana es mucho más amable, misericordiosa y pacíficos de los cristianos. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado lo mismo, que hay muchos cristianos que no son tan amables como gente del mundo. Y hay mucha gente de que les echan la culpa a los cristianos por tanta división en el mundo, por las tribulaciones del mundo, las guerras y todo. Mucha gente dice, es por la culpa de los cristianos. Solamente en Dios y en Jesús es el que vamos a encontrar la paz. Y estamos viendo otra vez al Holocausto, que fue la iglesia de que empujó esa tragedia. Pero no podemos echarle la culpa a la cristiandad. No podemos decir es por la cristiandad de que tantas cosas malas pasan en el mundo. Nosotros aquí en el mundo, nosotros dicen, tenemos que tratar a las personas con amor, con bondad. Eso no vino de la nada, eso viene de la Biblia. Todo eso viene de Jesús. Él es el que trae la paz al mundo. Pues tenemos que ver a Cristo. Si usted está peleando con la cristiandad, no tiene que ver a sus seguidores, tiene que ver hacia Cristo.
Cuando miramos la historia de Pedro, cuando le cortó la oreja al soldado, eso no fue muy cristiano. Jesús no vino a pelear, Él vino a traer la paz y a morir por nosotros. Entonces, en esa historia, ¿qué hace Cristo? Él es bondadoso. Tenemos que ver a lo que hizo Jesús y no a lo que hizo Pedro. Jesús nos está explicando cómo es que se tiene que ver la vida de nosotros. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que tomar acción, tenemos que aplicar esto a nuestras vidas. La verdad es que muchos de nosotros somos como ese 75% de los alemanes que no quisieron pelear, no quisieron hablar a decir que ser nazi o las ideas de los nazis eran malas. Es que venimos a la iglesia y está todo bien, pero cambiar nuestra forma de pecar o no pecar o tratar de no pecar, tal vez no. Interesantemente, en el año 1933, donde estaba Hitler, provocando el holocausto, habían otros predicadores que estaban predicando la verdad, como Dietrich Bonhoeffer. Y él predicó sobre la gracia barata. Él está diciendo prácticamente la gente que dice que ellos siguen a Jesús y que creen en Jesús, pero no toman acción para hacer cambios, eso es tener gracia barata. Porque si aplicamos lo que dice la Biblia en nuestras vidas, vamos a ser misericordiosos y bondadosos. Lo que le está diciendo es que si uno no aplica esos atributos de Jesucristo a nuestras propias vidas, tal vez no somos cristianos. Las palabras de Jesús no solamente eran para la gente de 2000 años atrás. Las palabras de Jesús son para aplicarlas hoy en día también. Tener esta gracia barata es simplemente creer en algo, pero no aplicarlo totalmente a nuestras vidas. Pensemos en esto como un juego de Monopoly. En este juego de Monopoly hay una carta que dice salir de la cárcel gratis. Entonces tomamos esta tarjeta y la ponemos a un lado y seguimos jugando este juego de Monopoly. Esa tarjeta está ahí cuando uno la necesita. Entonces seguimos jugando y después si nos toca ir a la cárcel decimos, no, tenemos esta tarjeta que podemos usar. Entonces es igual si uno creció en la iglesia, tenemos esta tarjeta que la ponemos en el bolsillo y decimos la vamos a usar cuando la necesitemos, pero no transformamos nuestras vidas, no hacemos cambios para Jesús. Entonces nos sacamos esa tarjeta y decimos, no, pero tengo mi tarjeta que me va a sacar de la cárcel. Así no funcionan las cosas. Sí, suena bonito y barato porque es fácil. No tenemos que dejar nada hacia atrás. Pero eso no es cristiandad.
Si no dejamos que el Evangelio nos transforme en nuestras vidas, nunca vamos a experimentar la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor y amor hacia nosotros y nos transforma. A veces hay gente que piensa de que Dios nos está perdonando por pecados que no cometemos. Todos hemos cometido pecados y todos hemos experimentado la gracia de Dios. La gracia no es barata. No es que uno tiene que pagar dinero, mucho dinero por eso, pero cuando nosotros sentimos la gracia, nos va a costar algo. Cuando hay pastores de que siguen el mundo y no lo que dice la Biblia, todo es muy fácil. Pero lo que pasa es que están creando a cristianos de que empiezan de igual manera que ellos. Y estamos hablando de ese señor, ese pastor. Él ayudó a que muchos judíos escaparan en el Holocausto. Y eso fue cristiandad. Él no le está salvando a esta gente porque él quiere ser Dios. No, lo está haciendo porque él sabe lo que es bien, lo que es mal y lo que cuesta ser un cristiano. Pensemos de esta manera. Imaginemos que usted me ofrece ir a su casa y me dice, yo me llamo Ben Burlaga. Me dicen, Ben puede entrar, pero Burlaga se tiene que quedar afuera. Si usted me dice, Ben, puedes entrar, pero Burlaga no, yo voy a decir, bueno, eso está medio raro porque no me puedo separar. Tenemos que pensar que Jesucristo es el que controla nuestra vida entera. Entonces es igual de manera ser cristiano. Nosotros no nos podemos separar. Yo no me puedo separar. Yo no puedo ser mitad Bed y mitad Burlaga. No, y de igual manera uno no puede traer a Jesús a nuestra vida, pero solamente para ser nuestro Salvador, pero no para ser nuestro Dios. Jesús tiene que ser todo para nosotros. Nosotros somos cambiados y transformados por medio de Dios. Entonces, ¿qué le va a costar? ¿Cuánto cuesta esta gracia? Lo primero es que nos va a costar los placeres temporales del pecado. Elegimos pecar porque lo disfrutamos. Decidimos hacer o decir ciertas cosas por la sensación inmediata que nos da. Se siente bien, pero nos va a costar ese placer. Nos va a costar la afirmación y atención que recibimos al vivir de cierta manera. Posiblemente nos puede costar el éxito profesional si priorizamos a nuestro trabajo y nuestro dinero en vez de nuestra familia. O también nos puede costar el dinero en nuestra cuenta. No porque usamos nuestro dinero para avanzar el Evangelio de Dios, no que para nuestras cosas personales. También nos puede costar nuestra reputación. Hay mucha gente que nos puede hacer burla por vivir de cierta manera. A veces uno puede ser esa persona rara en el mundo. También a alguna gente les cuesta la vida. Leamos los últimos dos versos.
los bienaventurados o los bendecidos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros nos tenemos que regocijar en estos momentos. La gracia costosa es una fe que encontramos y encontramos la felicidad, pero lo que pasa es que el mundo y la oscuridad va a pelear con nosotros. El mundo nos va a empujar de regreso. Y el mundo lo hace, se opone de diferentes maneras. Mataron a Jesús, usted va a pensar que no nos van a matar a nosotros, o que no nos van a pasar cosas malas, o que no nos van a hacer cosas malas. De cualquier manera que el mundo se pueda oponer, se va a oponer. Y ese es un costo que tenemos que aceptar. Y no solamente fue hace 2000 años, no que es ahora, está pasando hoy en día también. Cuando uno es la luz del mundo, la oscuridad se va a resistir. Y quizás hay mucha gente que dice, esto es como muy difícil para mí. No quisiera decirle no al pecado. Pero ¿cuál es la otra opción? ¿Cuánto cuesta no ser un discípulo de Dios? Si nosotros decimos, no, no quiero seguir a Jesús, no quiero ser diferente. Miremos los versos 7 al 10 de nuevo, de Mateo 5, que dice que los compasivos son bendecidos porque serán tratados con compasión, que Dios va a bendecir a los que tienen el corazón puro. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Van a recibir misericordia. Si Cristo no es el Dios de nuestras vidas, no es el Salvador de nuestras vidas, nunca vamos a recibir la misericordia de Dios. Quiere decir que todo nuestro pecado todavía está encima de nosotros. Yo quiero ver a Dios. Cuando uno sigue a Dios, uno siente la presencia de Él. Pero ver totalmente a Dios, a Cristo, ser llamados hijos de Dios es estar en una eternidad con Él, es ser salvos y estar con Él en el cielo. Jesús nos está diciendo quiénes somos, por a quién le pertenecemos. Nosotros vamos a recibir el reino de Dios. Y esto nos lleva al último verso, que dice que a ellos les pertenece el reino. De ellos es el reino de Dios. Jesús está diciendo, mi reino es su reino. La bendición del reino va a ser de nosotros si seguimos a Jesús. Entonces, si uno le dice no a Dios, porque lo que nos cuesta, la burla del mundo y dejar el pecado, no tenemos chance al vivir esta vida perfecta. O uno es discípulo de Dios o no. Esas son las promesas que Dios nos va a cumplir si somos seguidores de Él, si creemos en Él, si recibimos la gloria de Él.
Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, también tenemos que creer en Él como nuestro Dios. Como ese pastor en Alemania que no fue, que no estuvo en acuerdo de Nazi y de Hitler, él se apartó de los demás. En 1940 lo expulsaron de la iglesia y ya no podía predicar. Y en 1943 lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. En 1945 lo mataron. Lo mataron. Porque él no tenía gracia barata. Él fue transformado por el Evangelio, por Cristo. Él sabía lo que tenía en Cristo, que era mucho más valioso que los nazis. Alguien que estuvo preso con él dice que le dijo, "Eso es el final de mi vida. Ese es el final de mi historia, pero el comienzo de mi vida. Ese es el final de mi historia, pero para mí es el comienzo de mi vida." Eso es tener fe. Eso es tener fe, en realidad. Y esa fe que él tuvo, que él reconoció, que el futuro de él, la eternidad de él, era mucho más valiosa que los alemanes. Eso significa ser seguidor de Cristo. Eso es uno ser criado diferente. Es duro, pero eso es lo que tenemos que seguir. Dios mira nuestros corazones, nuestros deseos, y tenemos que aplicar es todos pasamos por cosas, todos tomamos decisiones que no debemos, pero tenemos que ser más como Cristo. Él es el modelo que debemos de seguir. Pídale a Dios que nos abra los corazones para ser más como Él. Tenemos que dejar que la fe tome total control de nuestras vidas. Pensemos en qué es lo que van a decir los hijos de nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Qué clase de fe quiere dejar usted? La fe que usted va a dejar para sus hijos y nietos tiene que ser la fe que usted esté viviendo hoy en día. Oremos. Dios, te damos gracias de que somos pobres en espíritus y que te necesitamos a ti. Te damos gracias por venir hacia nosotros. Gracias porque tú eres el creador de la paz. Abre nuestros corazones, revela nuestros pecados y malas decisiones en nuestras vidas. Enséñanos dónde necesitamos más fuerzas. Enséñanos dónde podemos hacer cambios en nuestras vidas. Cámbianos y transfórmanos. Haznos creer. Ayúdanos a ser hechos diferentes aparte del mundo. En el nombre de Dios. Amén.